Señor les bendiga, amados hermanos, en este día domingo. Bienvenidos una vez más para compartir juntos un momento en la comunión de la palabra del Señor. Les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, verso 13. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 13. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos dice así: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Una vez más, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. En este pasaje, hermanos amados, la Biblia nos relata, este libro de Hechos es un libro histórico que nos relata lo que pasó después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Nuevamente regresó al lado del Padre, y los discípulos esperaron cierto tiempo hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos por primera vez en la historia, de esa manera, para llenar a la iglesia y luego incorporarles como parte o cuerpo de Cristo, y todos los demás creyentes que a través de los años van creyendo, se van incorporando a través de esa bendición espiritual. El Espíritu Santo los une a la iglesia como parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Y pasado algún tiempo, y estos creyentes llenos del poder del Espíritu Santo subían al templo a orar. La Biblia nos relata en el capítulo 4 del libro de los Hechos, 3 y 4, de que en esta ocasión Pedro y Juan subían al templo a cierta hora a orar, cuando ese día Dios tenía un propósito para hacer un milagro tremendo, para que el Evangelio llegara a ser conocido y llamar la atención y que la gente escuchara el mensaje del Evangelio. Acuérdense que se necesita, cuando la fe viene a nosotros, para que podamos recibir al Señor, se necesita conocer, se necesita oír, se necesita saber. Entonces Dios de esa manera actuó en aquel tiempo a través de este milagro que operó en este hombre inválido, de tal manera que la gente se escandalizó, se reunió a mirar el suceso, y entonces Pedro y Juan pudieron hablarles, y muchos se convirtieron, 5,000 personas en aquel tiempo. Pero ¿en qué se basa el suceso? ¿Cómo es que ellos actuaban? ¿Con qué poder ellos actuaban? Lógicamente, ya lo dijimos, con el poder del Espíritu Santo que operaba en ellos para que hicieran estas señales y pudieran hablar con libertad y con potencia el mensaje de la resurrección de Cristo, que había sido llevado al cielo para hacer obras tan grandes a través de ellos, a través del Espíritu Santo. Quisiera que miráramos este versículo, hermanos, basado en el tema los efectos del compañerismo con Cristo. Ese es el tema de este pasaje que vamos a estar mirando, y vamos a mirarlo en 5 aspectos. El compañerismo con Cristo nos humilla. El compañerismo con Jesús transforma. El compañerismo con Jesús ilumina. El compañerismo con Jesús capacita, y el compañerismo con Jesús inmortaliza. Hoy en este tiempo también los creyentes que han creído o que hemos creído, a pesar que vivimos en el siglo XXI, ya 21 siglos desde que la iglesia se originó en tiempos de Jesús y se expandió a través del mensaje de los apóstoles, y a través de los siglos se ha venido expandiendo por los diferentes creyentes, muchos que son llamados al ministerio de misioneros y evangelistas, de tal manera que ha llegado hasta nosotros, hasta estos tiempos. La iglesia de ahora también somos discípulos de Jesús. Todos nosotros, los que nos convertimos al Evangelio, venimos a ser discípulos del Señor y estamos en camino a la perfección, cada día aprendiendo de Él, cada día yendo hacia la esperanza bienaventurada de su regreso para vivir con Él para siempre. Pero mientras ese tiempo llega, el tiempo de estar con Jesús eternamente, nuestro compañerismo con Cristo se denota en nuestra manera de convivir, de vivir como personas.
En el pasado pasaje que estamos mirando, cuando Pedro y Juan, por la razón de que aquel hombre había sido sanado, se hizo el alboroto, predicaron, ellos fueron llevados ante los tribunales de la nación de Israel en este tiempo, ya que lo miraban ellos como una herejía de su religión y preguntaban con qué poder, con qué autoridad habían hecho este milagro. Estaban sorprendidos por lógica, puesto que era bien difícil, era algo que sucede así, nos escandaliza a todos, nos admira a todos, especialmente la gente que no conoce quién hizo este milagro. Lógicamente Pedro y Juan hablaron ante este tribunal y dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre que ustedes ven sano ahora, fue sanado. Testificaron delante de ellos, y dice la palabra que, si usted lee todo el contexto, dice que estaban admirados de mirar la manera en que hablaban, con qué solvencia hablaban, con qué autoridad hablaban sin temor, no sabiendo que era el poder del Espíritu Santo obrando a través de ellos. Y dice la palabra que le reconocían que habían estado con Jesús. El versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hoy en este tiempo nosotros somos también discípulos, vuelvo a repetirlo, que caminamos con Jesús. Ya no está físicamente el Señor Jesús entre nosotros, pero lógicamente a través de la fe, a través de la vida espiritual, unimos nuestra vida a Jesús. El que se une con Jesús es un solo espíritu con Él, dice el apóstol Pablo hablando a los Corintios. Entonces nos unimos en nuestro ser espiritual renacido de nuevo a través de la fe que hemos puesto en Él, y crecemos espiritualmente y vamos creciendo espiritualmente, y ese caminar nos lleva a tomar efectos en nuestra vida. Cuando empezamos como creyentes, lógicamente empezamos a nuestros pasos, nos equivocamos muchas veces, pero pronto, poco a poco, vamos aprendiendo. Si tenemos a Jesús como compañero, lógicamente vamos a ir aprendiendo a cambiar nuestras actitudes para ser lo que éramos. Dijimos que número 1, el compañerismo con Jesús nos hace humildes. El compañerismo con Jesús nos hace humildes. Lo vemos en la vida pasada de los apóstoles o los discípulos primeros. Usted va y investiga sobre Pedro, sobre Juan, sobre Santiago. Eran gente, hermanos, bastante difícil. Eran gente bastante ruda de aquel tiempo. Cuando usted ve la ocasión en que ellos pensaban que el reino de Jesús era terrenal, se atrevieron a decirle a Jesús que cuando su reino se manifestara o tomara el poder, que se les permitiera estar sentado uno a la derecha y el otro a la izquierda en posiciones de autoridad. Ese quiere decir egoísmo, ¿verdad? Y los demás se molestaron, dice la palabra. Vemos a Pedro también, que era un hombre bastante fuerte también de carácter. Pero cuando usted los mira mucho más después de muchos años, a Pedro, que era el hombre bastante difícil, bastante imperativo, diríamos, usted lo ve cuando saca la espada en el momento del arresto de Jesús y hiere a una persona. Pero después de muchos años, usted lo ve escribiendo sus cartas y apacentando a las ovejas que Jesús le recomendó en el capítulo último de Juan. Le dice: apacienta, si me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y usted lo ve que a través de sus cartas está apacentando a la grey del Señor. Lo ve como un anciano llamándosele el apóstol de la fe. Usted ve a Juan y a Jacobo llamados los hijos del trueno como apodo, se ve que eran hombres fuertes y violentos. Usted ve, a Jacobo lo martirizó Herodes temprano en la historia de la iglesia, pero usted ve a Juan a los tantos años de edad, un anciano, escribiendo en sus cartas: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos míos, amaos los unos a los otros. Después de ser llamado el hijo del trueno, viene a ser llamado el apóstol del amor. Miramos que entonces el compañerismo con Jesús humilla.
nos hace reconocernos tal como somos, incapaces, indignos de Él. Y por lo tanto, nos hace mirar realmente quiénes somos humanamente. Todos nosotros, hermanos amados, debemos, si somos compañeros de Jesús, si tenemos a Jesús como compañero todos los días de nuestra vida, y andamos con Él, escuchándole a través de su palabra, meditando en su grandeza, en su grande sacrificio, en su vida que nos dejó de ejemplo a nosotros, entenderemos que el compañerismo con Jesucristo nos hace humildes. Y ser humildes, reconocernos realmente quiénes somos nosotros. Somos polvo y nada más. Número 2, el compañerismo con Jesús nos transforma. Vuelvo a lo mismo. El ejemplo tenemos a los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? Totalmente hombres pescadores, la mayoría de ellos. Hombres que eran difíciles, pero fueron transformados por el poder del caminar con Jesús. ¿Se acuerda que Jesús los tomó y por más de 3 años y medio anduvo con ellos y les enseñaba en cada ocasión? Les daba enseñanzas. ¿Se acuerda que ellos hasta discutían quién sería el mejor, quién el más allegado al Señor, el de su preferencia? Y por el camino de la palabra, que cuando iban a Jerusalén iban discutiendo entre ellos. Y Jesús más tarde les pregunta, ¿qué discutían en el camino? Y nadie se atrevía a decirles nada, pero Jesús sabía. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Dijo, el que no se haga como un niño no es digno de entrar en el reino de los cielos. Y aprovechaba el Señor para darles cada día enseñanzas vividas en la vida diaria. Así que, hermanos, si tenemos un compañerismo con Jesús nosotros, realmente cada día vamos siendo transformados. De hecho, el apóstol Pablo escribe en sus cartas, en el capítulo 3 de la segunda carta de los Corintios, dice que vamos siendo transformados como de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por el Espíritu. Entonces el creyente va en crecimiento constante. Cada día es mejor delante de Dios. Cada día se equivoca menos. La santificación, eso es, hermanos. No es que dejemos de pecar, no, que cada día vamos pecando menos. Nos vamos haciendo más, perfeccionándonos más para la gloria del Señor. Entonces nos vamos transformando en lo que Dios quiere que seamos. Gente, hermanos, santa. Gente que viva el Evangelio de verdad. El Evangelio que transforma a las personas. Entonces, el Evangelio, el compañerismo con Jesús nos transforma. Si usted es un creyente que cada día busca la cercanía del Señor a través de la palabra, a través de la comunión en la oración, a través de la comunión en la meditación, lógicamente su vida va siendo transformada cada día. Va siendo un mejor esposo, va siendo una mejor esposa, va siendo un mejor padre, va siendo mejor madre, va siendo un mejor vecino, va siendo un mejor compañero de trabajo. Todo esto nos va transformando, hermanos amados. Todo egoísmo se va quitando y vamos haciéndonos conforme a la imagen de Jesucristo mismo. Número 3, el compañerismo con Jesús nos ilumina. ¿En qué forma? Nos ilumina en mirar realmente lo que somos, incapaces por nosotros mismos, ni siquiera de cuidarnos nosotros mismos. Pero entenderemos, hermanos, que todo lo que sucede en nuestra vida es por la misericordia, por la gracia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, todos nosotros vamos siendo iluminados. ¿Por qué? Por la palabra de vida, que es Espíritu, que nos habla todos los días. Nos va enseñando el camino claramente, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Y eso trae que tener agradecimiento en nuestros corazones, saber de dónde nos sacó el Señor y para dónde nos va dirigiendo a través de su gracia. No tenemos nada nosotros que poder discutirle al Señor, no éramos incapaces, ni lo somos todavía de cuidarnos a nosotros mismos. Pero Dios en su misericordia nos miró a usted y a mí y tuvo misericordia y nos salvó solamente por gracia, por medio de la fe, según Efesios 2, 8 al 10. Número 4. El compañerismo con Jesús capacita. Capacita a ser lo que somos ahora. Todos vamos creciendo de alguna manera. En el cristianismo es igual. En la nueva criatura que Dios nos dio en Cristo Jesús somos también igual. Vamos siendo capacitados
a enfrentar la vida, no importando las consecuencias que nos traiga. Porque ser creyente en el Señor, ser discípulo de Jesús en las buenas y en las malas, nos capacita ¿cómo? A través de diferentes pruebas que sufrimos en la vida. Cuando el capítulo 1 de la carta de Santiago dice que nos sintamos bien bendecidos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba tiene un propósito. La prueba de vuestra fe, dice, produce en nosotros paciencia, pero que debemos llevarla con buen término, llevar la situación hasta buen término para que seamos perfectos, para ser calificados como Dios quiere que seamos calificados, capacitados para enfrentar cosas mayores. Pero sabemos que Dios nos capacita para enfrentar cosas mayores, porque nos va dando poco a poco la capacidad de reconocerle en todos nuestros caminos y saber que Dios está presente. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? El mismo Jesús fue tentado, fue probado, no para que cayera, sino que para demostrarle a la humanidad que hoy seguimos a Jesús, quién es realmente Él, y que venció en su calidad humana. Todos vamos siendo capacitados día a día a través de la comunión y del consejo de Dios hablándonos a través de su palabra. Hermanos amados, usted debe ser un creyente que lee constantemente las Escrituras y que no solamente las lea, sino que las escudriña, medita en ellas de lo que lee cada día, porque sabe que Dios le habla a través de su palabra y que ese es, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivimos en esa lumbrera, hermanos, cada día. Nos ilumina y nos va capacitando para ser gente responsable del reino de los cielos. Usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Por lo tanto, debemos dar buen testimonio de que somos hijos de Dios y que representamos bien a Jesucristo delante de todos aquellos que nos rodean todos los días. Manténgase, hermanos, con ese recuerdo. Recuérdese siempre de esta situación. Usted es embajador del reino de los cielos, que es iluminado constantemente por el compañerismo con Jesús. Y también ese compañerismo con Jesús lo capacita a usted para hacer lo que debe de ser un buen representante del reino de los cielos. Y número 5, último, dice, el compañerismo con Jesús nos inmortaliza. Entendemos, hermanos amados, que el que cree en Jesús, bueno, el que no cree también, ya nacimos, somos inmortales. Muere la carne, pero habrá resurrección. Y habrá resurrección de lo que somos realmente. La Biblia dice que tendremos un nombre, y si tenemos nombre, tendremos un cuerpo también. Entonces, lógicamente, el espíritu que Dios nos dio, que está dentro de nosotros, que no se ve, un día dice la palabra, en el capítulo 4:13, en adelante de Primera de Tesalonicenses, de que Dios traerá con Jesús los que durmieron en Él, los espíritus, para que tomen sus cuerpos y nos levantemos en la resurrección para salvación, y así estaremos con el Señor. Por lo tanto, el compañerismo con Jesús también nos lleva a la inmortalidad. El que muere en Cristo Jesús no muere, sino duerme esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, hermano, usted y yo somos inmortales ya. Hemos creído en Jesús y vamos rumbo a ese momento glorioso cuando dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, que dice que esto, o el capítulo 15 de 1 Corintios, que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, que lo débil se vista de la potencia de Dios. Un cuerpo diferente, un cuerpo eterno, en el cual habrá la justicia y seremos hechos conforme a la justicia de Dios para hacerlo lo que Dios le agrada. No viviendo más en esta carne humana que nos lleva muchas veces a cometer lo que Dios no le agrada. Así que, hermanos amados, recuérdese que el compañerismo con Cristo cada día debe traer en nosotros estas 5 cualidades, 5 efectos debe producir en nosotros.
usted se analizará a usted mismo lo que dicen estos 5 principios. El compañerismo con Jesús nos hace humildes. El compañerismo con Jesús nos transforma cada día. El compañerismo con Jesús nos ilumina cada día. El compañerismo con Jesús nos capacita. Y el compañerismo con Jesús nos hace inmortales. Amén. Revisemos nuestra condición humana y miremos si estamos caminando con el Señor. Si tenemos al divino compañero con nosotros, a Jesús de Nazaret, y mirando si estos efectos son producidos en nuestra vida cada día. Dios le bendiga, hermano amado. Le saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Esperamos que pronto estemos reunidos como congregación. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Por mis hermanos también, Dios eterno, que a la distancia nos comunicamos hoy en este tiempo, pero sabemos que nos une el mismo amor, el mismo espíritu que nos diste en Cristo Jesús. Gracias por la congregación Getsemaní en Pacoima, California, por los demás hermanos y amigos que conocemos, que nos ven en los videos que transmitimos a través de esta plataforma. Te pedimos por sus familias, por sus esposos, esposas e hijos. Guárdalos en el nombre de Jesús. Sánalos y protégelos en el nombre de Jesús y bendícelos abundantemente en todas las cosas que emprendan en la vida. Llénalos de fe, Señor, llénalos de esperanza y dales ese gozo aún en medio de las dificultades de la vida, puedan encontrar paz y seguridad a través de la fe que ponemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Nos veremos pronto en el próximo video. Amén.